Buenas noches, en el aire la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. De inmediato los titulares. Asiste el presidente cubano a la celebración por los 5 años de fundada la Clínica Internacional Siboney. Confirman en Cuba récord de casos de COVID-19 al reportar este lunes 316 nuevos enfermos. Crece el rechazo a Donald Trump tras presionar al secretario de Estado de Georgia para que anulara la victoria de Biden. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este lunes al acto por el 5º aniversario de la inauguración de la Clínica Internacional Siboney, ubicada en el capitalino municipio de Playa. Le acompañaron el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, el titular del MINSAP, doctor José Ángel Portal Miranda, así como directivos y trabajadores de la entidad. El 4 de enero de 2016 fue inaugurada la Clínica Internacional Siboney. Su génesis estuvo en el programa de atención a los niños y jóvenes ucranianos afectados por el desastre nuclear de Chernobyl, en Tarará, hermoso proyecto que ideó y supervisó Fidel. Un lustro después, los trabajadores del centro y sus familiares tienen muchas razones para celebrar. Nos regalamos ser la institución de salud con mejores resultados en el país en la exportación de servicios médicos en el año 2020, cumpliendo y sobrecumpliendo el plan de ingreso, aportando más de $764.000. Nos regalamos haber atendido con calidad y calidez a 7.513 pacientes y clientes más en el año 2020, los que en su mayoría provienen del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, la Zona de Desarrollo Especial del Mariel, y quienes residen o visitan nuestra patria. Nos estamos regalando en este 5º cumpleaños la firma de 88 contratos con empresas mixtas y extranjeras, la ampliación de nuestras líneas de negocio y de manera especial en fronteras, y 39 de los contratos son del Mariel, donde nos hemos convertido en el principal proveedor de salud de la zona de desarrollo. Intenso ha sido el trabajo de la clínica en estos tiempos de pandemia. En sus instalaciones se realiza la toma de muestras para pruebas de PCR a diplomáticos y residentes extranjeros. La entidad se convirtió también en asesora para el enfrentamiento a la COVID-19 de las empresas foráneas presentes en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Fuera de este lunes, una mañana de reconocimientos. Las licenciadas Lyudmila Aguilera y Yanelis Carelia Márquez y el ingeniero Manuel Vargas recibieron de manos del presidente cubano la distinción Manuel Pitti Fajardo por su destacada labor. El mandatario también reconoció de manera especial a la licenciada Vivian Tiota Auler y a la técnica en ciencias farmacéuticas Rosa García Ulloa, quienes iniciaron su vida laboral en el Hospital General de Tarará y se mantienen trabajando ininterrumpidamente desde hace 40 y 34 años respectivamente. Otros 35 fundadores de la institución también fueron reconocidos. La directora de la clínica, María Isabel Martínez Martín, expresó que al hablar de su quehacer diario, el colectivo de la entidad saluda el aniversario 62 del triunfo de enero y aseguró que continuarán trabajando inspirados en el ejemplo de los líderes de la revolución y del pueblo cubano. Cumplimos 5 hoy, cumpliremos 10, cumpliremos 100, cumpliremos 1000 y serán todos de duro batallar, pero de segura victoria, porque hemos hecho mucho y bien. Ahora nos toca hacer más y mejor. En la ceremonia, Yalain Falcón, hijo del trabajador destacado y fundador de la clínica Roberto Falcón Concepción, entregó la obra plástica Abraxas de su autoría, al tiempo que la música llegó en las guitarras del grupo Claves de Son, proyecto comunitario cultural del municipio La Lisa. Miguel Díaz-Canel recorrió varias de las instalaciones de la clínica y conoció detalles de los servicios que brinda esta institución, así como de su importante aporte a la economía del país
y al mantenimiento del Sistema Nacional de Salud Pública. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la situación epidemiológica se ha tornado muy compleja en la provincia de Matanzas ante el incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y el incremento de los casos positivos a la COVID-19. Desde ese territorio, las autoridades alertan. En el día de hoy se reportaron 66 pacientes positivos a la COVID-19 en la provincia de Matanzas, una de las cifras más altas en las últimas semanas. De estos 66 casos, 19 son importados y 47 autóctonos. La mayoría son en Matanzas, hay 31, en Cárdenas 14, en Pedro Betancur son 4, en Los Jarabos 4, en Unión de Reyes 3 y así sucesivamente. Y todo se ha debido principalmente a que hemos incumplido las medidas higiénicas necesarias que hay que cumplir, como el distanciamiento, el uso del nasobuco, el lavado de las manos. Y además se ha participado en fiestas de personas que han venido de afuera y por eso se ha complicado la situación en la provincia de Matanzas. Matanzas, Cárdenas, Jovellanos y Jagüey Grande sobresalen entre los territorios más complejos. Tenemos reportado hasta la fecha 795 casos y para que las personas comprendan cómo está la situación, 470 son en los últimos casi 15 días después de la normalidad. O sea que nosotros ante la normalidad estábamos mejor. Después de la normalidad parece que la gente se confiaron mucho, se empezaron a violar las reglas y por eso es que han aparecido tantos casos autóctonos. Extremar las medidas y el control epidemiológico en centros laborales, hogares y lugares públicos de la provincia de Matanzas redundará en un mayor control de la COVID-19 para minimizar los casos positivos y las posibles complicaciones de la enfermedad. Desde Matanzas, Eliana Aguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El incremento de positivos aparejado al incumplimiento de protocolos sanitarios, tanto por viajeros como sus familiares, necesita de una mayor percepción de peligro y enfrentamiento. El comentario desde Santiago de Cuba pone en evidencia algunas fisuras sobre el tema. El 2021 comienza con una situación epidemiológica poco favorable para Santiago de Cuba. Actitudes irresponsables e inconsecuentes de algunos habitantes y viajeros internacionales han elevado la curva de contagios en la provincia. Mucho se ha llamado la atención sobre el cuidado personal y el cumplimiento estricto de medidas y protocolos sanitarios. Sin embargo, los resultados no se corresponden con los esfuerzos de las máximas autoridades del Consejo de Defensa y del personal médico en la provincia. En los primeros días del año, una decena de áreas de salud en Santiago de Cuba y varios municipios presentan diagnósticos positivos a la COVID-19. Los principios de inmediatez, minuciosidad y sinceridad, esenciales para alcanzar el éxito en la batalla contra el coronavirus, han sido violentados y las consecuencias ya son palpables. Adaptarse a convivir con el virus no debe ser sinónimo de confiarse. Este panorama resulta preocupante y debe convidarnos a extremar el autocuidado y la higiene. Hoy más que nunca, el estado de salud depende de cada persona en lo individual, sin perder de vista que esto repercute en lo colectivo. Y es en los sitios y espacios de uso común y público donde debe imperar el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico en la medida de lo posible. Asimismo, los viajeros, principal fuente de contagios, deben respetar el periodo de aislamiento en espera de los resultados del PCR. Solo así estaremos más cerca de retornar a esa normalidad que muchos extrañamos, pero que otros tantos impiden con sus conductas negligentes. Prevenir es, sin dudas, la vacuna más eficiente y efectiva. En Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Medios de prensa estadounidenses publicaron un audio filtrado de una conversación telefónica donde el presidente Donald Trump
presiona al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que encontrara suficientes votos y anular la victoria de Biden en ese estado. El periódico The Washington Post obtuvo y publicó la llamada, por supuesto, que una información como esa se ha esparcido por todo el mundo. Veamos cómo lo reflejan medios europeos. Así que mira, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de lo que tenemos, porque ganamos el estado. La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada, y no hay nada de malo en decir, ya sabes, que has recalculado. Bueno, señor presidente, el desafío que tiene es que los datos que tiene son incorrectos. Trump también advirtió a Raffensperger que él y su abogado general podrían enfrentar un gran riesgo si no cumplen con su solicitud. No estaba claro quién lanzó el audio, pero según la ley de Georgia, Raffensperger podría haberla grabado legalmente sin el consentimiento de Trump. Los demócratas se apresuraron a condenar la llamada. Biden ganó el estado tradicionalmente conservador por menos de 12,000 votos, un margen sin cambios después de los recuentos y auditorías. Incluso una inversión hipotética no sería suficiente para privar a Biden de la victoria. Bueno, y este audio despertó indignación en varios sectores de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, consideró la llamada un abuso de poder de Trump. ¿Han escuchado acerca de esa conversación grabada? Bueno, ciertamente fue la voz de la desesperación, sin duda alguna, y fue un abuso de poder descubierto, descarado y audaz por parte del presidente de Estados Unidos. Bueno, y Trump, que termina su mandato el próximo 20 de enero, se resiste a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden. Tanto es así que incluso se ha barajado la posibilidad de que el magnate aplique la ley marcial en el país en busca de mantenerse en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ante esa posibilidad, 10 exsecretarios del Pentágono, tanto demócratas como republicanos, advirtieron a Trump que no trate de implicar a las Fuerzas Armadas en su controversia sobre el fraude electoral. Criticaron abiertamente la falta de disposición de Trump a cumplir con su deber constitucional de entregar pacíficamente el poder. Fue realmente nuestro intento de llamar al pueblo estadounidense. Creemos que todos ellos son patriotas. El presidente Trump los ha guiado por un camino que es un camino inconstitucional y por eso sentimos que nos incumbe por haber servido en el Departamento de Defensa decir, por favor, todos ustedes en el Departamento de Defensa han hecho el juramento de servir a este país, a esta Constitución, no a un individuo en particular. Y todo este show mediático y electorero, que parece no terminar nunca, acontece mientras Trump y Biden realizan una feroz campaña en Georgia. ¿Por qué en ese estado? Bueno, es porque Georgia se debió realizar segunda vuelta de elecciones para escoger los dos últimos miembros del Senado estadounidense, un tema medular en esta recta final de elecciones en el país norteño, porque esos comicios pueden darle mayoría a demócratas o republicanos en la Cámara Alta. Este lunes, Trump y Biden viajaron a Georgia para dar un impulso final a los candidatos partidistas para ocupar las plazas al Senado en los comicios locales de este martes. Los republicanos les basta con ganar una de las dos sillas para alcanzar la mayoría de 51 a 49, mientras que los demócratas necesitan ganar ambos puestos. Con el Senado empatado a 50, el voto de la vicepresidenta Kamala Harris decidiría a favor de las políticas impulsadas por el próximo gobierno de Joe Biden. Lo que pase en Georgia tendrá importantes implicaciones en el desarrollo de la presidencia de Joe Biden y en cuanto el demócrata logrará en su mandato. Cambiamos de escenario. Un tribunal británico rechazó este lunes la petición de extradición de Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que afronta cargos por espionaje y piratería informática por la publicación de documentos secretos en 2010 y 2011. Una jueza británica rechazó la petición debido a problemas de salud mental de Assange, bajo el argumento que la extradición sería opresiva. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de gran
gran noticia para el mundo la decisión del Tribunal Británico. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que iniciará los trámites ante el Reino Unido para solicitar la libertad de Assange y aseguró que México le ofrecería asilo político. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó este lunes en redes sociales por la distribución gratuita de las vacunas contra la COVID-19. Guterres aseguró que el nacionalismo de las vacunas no solo es injusto, sino que resulta contraproducente. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos y Europa de intentar convertir a la vacunación contra el coronavirus en una guerra mundial. Veamos un fragmento de sus palabras. La vacunación la han querido convertir en una guerra mundial, la guerra geopolítica por la vacuna. Estados Unidos, Europa, tratando de imponer sus vacunas y una campaña contra las vacunas rusas, la vacuna china y las vacunas que estén fuera de la órbita de dominación occidental. Yo denuncio esta guerra geopolítica para utilizar una enfermedad y la vacuna como parte de la guerra de prevalencia, de hegemonismo. Y en Pakistán, al menos 11 mineros murieron y otros 4 resultaron heridos en un ataque terrorista. El premier pakistaní Imran Khan condenó la masacre y prometió llevar ante la justicia a los responsables de ese acto. Cientos de pakistaníes salieron a las calles en protesta contra el ataque. El grupo terrorista Daesh reivindicó la autoría de la masacre. De acuerdo con autoridades locales, los extremistas mataron a los mineros después de atar sus manos a la espalda y vendar sus ojos. Así me despido. Buenas noches. Y un grupo de 125 colaboradores cubanos de la salud que laboraron en Kuwait durante más de 6 meses en el enfrentamiento a la pandemia regresaron a la patria este domingo. De modo virtual, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó la labor de la brigada médica del contingente Henry Reeve en el país árabe. Al ofrecer las palabras de bienvenida, el mandatario cubano reconoció el esfuerzo de los 125 colaboradores durante su estancia en Kuwait. Con enorme satisfacción desde el grupo de trabajo temporal que atiende el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país, recibimos a la brigada médica del contingente RIRIF que regresa victoriosa cumpliendo con éxito su misión en Kuwait. Hay que decir que esta brigada laboró durante más de 6 meses en condiciones realmente intensas de enfrentamiento a la pandemia, de un trabajo excelente desde el punto de vista médico, atendiendo varios ámbitos en este país. A ustedes, además del regocijo por el regreso a la patria, también les damos nuestras felicitaciones por el nuevo año en el aniversario de la Revolución y nos veremos cuando pasen su etapa de cuarentena. Bienvenidos a casa. El personal sanitario cubano, entre ellos 45 médicos y 79 enfermeros, ofrecieron su aporte en 8 hospitales públicos de ese país. Hay que destacar la labor de nuestras enfermeras casi todas de atención primaria de salud, que se enfrentaron a trabajar en atención secundaria en hospitales con una tecnología avanzada, y ahí estuvieron nuestras enfermeras al pie de los pacientes, siempre dando la parte esa humanista que nos caracteriza a los médicos cubanos. La gran mayoría éramos médicos generales integrales, pero tuvimos que manejar al paciente grave también. Entonces, en ese caso, o sea, no es el diario de la mayoría de los médicos generales, por lo tanto allí tuvimos que enfrentarnos a ese reto también, en un hospital inmensísimo, con una cantidad de pacientes. Y tecnología de punta. Y tecnología de punta, que no, pero bueno, ya le digo, una escuela. Nuestra experiencia en el país de Kuwait ha sido maravillosa. Maravillosa en el sentido de ayudar a ese pueblo que tanto necesitaba al pedir ayuda a nuestros colaboradores cubanos, que se portaron a la altura de lo que son. Grandes profesionales con un gran conocimiento tanto médicos y profesores de enfermería, pero médicos y enfermeros que dieron su vida, que dieron todo su esfuerzo por tratar de salvar la mayor cantidad de vida posible. Los integrantes de esta brigada médica atendieron a más de 33,000 pacientes con la COVID-19, trabajaron en servicios de emergencia
terapia intensiva y la toma de muestras de PCR. Cuba aún mantiene en Kuwait a 60 cooperantes de la brigada Henry Reed. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Guantánamo las preocupaciones no son muy diferentes. En intercambio con residentes de la más oriental provincia cubana, el corresponsal Miguel Reyes Mendoza indagó sobre los precios de productos y servicios, tomando como consideración la marcada diferencia respecto al valor anterior y su relación con las pensiones de personas jubiladas y asistenciados. Con los nuevos precios de los productos y servicios, tanto estatales como privados, afloran las preocupaciones de los guantanameros, no solo por el incremento exorbitante de su valor, sino por la calidad. Hay precios abusivos, en este caso en el sector privado. Bueno, los choferes han subido los precios de los viajes de aquí a Baracoa y tengo entendido que no ha subido el combustible, que los impuestos que le cobraban se mantienen igual, no sé cuál es la razón. El ordenamiento monetario en nuestro país es un momento oportuno para la economía nuestra, pero también hay que hablar de que los precios de los productos, hay que hacer un análisis exhaustivo, porque la calidad en muchos de ellos no es la mejor y no se corresponde el precio con la calidad del producto. Preocupa la situación de control y fiscalización en estos primeros días de enero, la correlación del salario con la demanda hogareña y sobre todo las nuevas cifras de pago en transporte, instituciones sociales, recreativas y de esparcimiento que siguen estando lejos de lo que la eliminación del subsidio implicaría para los pobladores. Tenemos varias quejas con el tema de los precios, violaciones de precios y el engaño a los consumidores. Tenemos bastante trabajo, pero vamos a hacer lo que nos toca, con responsabilidad, con seriedad. Guantánamo se aboca a un contexto económico en el que revisar precios, violaciones, calidad en la correspondencia con el pago, abusos excesivos, acaparamientos y reventas son tareas de primer orden para mejorar los niveles de vida y satisfacer las demandas de la población. Desde Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de béisbol de Santiago de Cuba no viajó hoy a la Isla de la Juventud por encontrarse en medio de un estudio epidemiológico, según informó esta tarde la Comisión Nacional de Béisbol en una nota de prensa. Después de ejecutarle 40 pruebas de PCR al conjunto santiaguero, una de ellas resultó positiva. De inmediato se hospitalizó al atleta enfermo y se le aplicó cuarentena al resto de los integrantes del equipo. Como determina el protocolo, se repitió la prueba al paciente y hoy lunes resultó negativa. Según lo indicado para estas situaciones, el elenco santiaguero permanecerá 5 días en aislamiento para repetirle los exámenes médicos a todo el personal y cuando se conozca el resultado del laboratorio, se reprogramarán los juegos que le restan a las avispas de Santiago, según confirma la nota de prensa. El comunicado de la Comisión Nacional de Béisbol expresa además que el equipo de Industriales regresará mañana a los terrenos de juego después de cumplir con los protocolos sanitarios establecidos. Estas imágenes corresponden precisamente al entrenamiento que efectuaron hoy los Leones de la capital en el Parque Latinoamericano, con la incorporación de los atletas que provienen de la reserva para sustituir a los enfermos. También resalta la nota que la plantilla de Industriales puede ir variando en los próximos días dependiendo de las altas epidemiológicas que reciban los peloteros que contrajeron la COVID-19 u otros que se recuperen de lesiones. Otro tema que informa la Comisión Nacional de Béisbol es que el atleta de Mayabeque, Jason Martínez, viajó fuera de Cuba, faltando al contrato firmado con su equipo, lo cual constituye una indisciplina. En su lugar, se integra a la nómina de Mayabeque el jardinero Richard Núñez. Y mañana se reanudará la Serie 60 con los enfrentamientos que fueron postergados aquella semana lluviosa del Juego de las Estrellas. En el caso de este martes, tendremos doble juego a las 10 de la mañana en todas las instalaciones y se completarán las subseries con sencillo el miércoles a la misma hora.
En el estadio Capitán San Luis, Pinar del Río espera la visita de Holguín. Artemisa y Granma serán rivales en el Parque 26 de julio. Industriales será anfitrión de Guantánamo en el Estadio Latinoamericano. El canal Tele Rebelde estará en vivo desde las 10 de la mañana con el interesante duelo entre Mayabeque y Las Tunas desde el Nelson Fernández. En el 5 de septiembre, Cienfuegos será anfitrión de Santi Espíritus. En el José Ramón Cepero, Ciego de Ávila espera por Villa Clara. Y por último, en el Cándido González, se reeditará la gran final de la temporada anterior entre Matanzas y Camagüey. En la tabla de posiciones vemos a los Gallos de Santi Espíritus y los Alazanes de Granma, que pasaron el fin de año abrazados en la cima, aunque recuerden que los espirituanos ganaron la serie particular entre ellos. Las Tunas y Cienfuegos también celebraron juntos, pero en el tercer peldaño. Luego aparece Matanzas a 4 y detrás de los campeones nacionales está el pelotón de los apurados con Camagüey, Santiago y Pinar del Río, los tres muy cerca del perímetro. En el segundo bloque de la tabla, solo Industriales y Mayabeque tienen opciones, pero a los dos elencos les espera un difícil final, aunque no imposible. En el caso de Industriales, necesita ganar más de la mitad de los juegos que le queda, con su nómina muy diezmada. Y Mayabeque ha llegado hasta aquí peleando muy duro, pero ahora casi que está obligado a barrer a Las Tunas o depender de los resultados de otros. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Hasta mañana, Pavel. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó en su cuenta en Twitter al colectivo de trabajadores del Jardín Botánico Nacional por su aniversario 32 años, que también cumple el recinto ferial Expo Cuba, inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En estos 32 años, Expo Cuba materializa uno de los sueños del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Recuerdo cómo surgió la idea a partir de una exposición que hizo el CIMI, precisamente con unas naves metálicas sencillas, y nosotros vimos que era muy interesante aquella exposición. Digo, qué buena idea sería llevar a cabo una exposición como esta de toda la rama del país, y una exposición permanente a partir de métodos sencillos de construcción, estas cosas metálicas, y a partir de la idea de exponer las cosas de cada una de las ramas del país. Entonces pusieron a trabajar la imaginación, proyectistas, diseñadores, organizadores, y realmente concibieron una gran cosa. Poco más de 3 décadas transcurren desde su inauguración y Expo Cuba mantiene su vitalidad. Poco a poco se ha convertido en el lugar preferido por muchos por las facilidades para vincular las opciones recreativas con el aprendizaje y socializar en un ambiente sano. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como cada lunes está con nosotros el máster en Ciencias Argelio Fernández. Hoy nos acerca a la situación de los embalses en el país. Argelio, muy buenas noches. Buenas noches. En el mes de diciembre, el llenado de los embalses cubanos disminuyó 117 millones de metros cúbicos. Esta variación es algo inferior a la que se produce en el mes de diciembre promedio, donde se registra el menor acumulado de lluvia en el año y en correspondencia la cantidad de agua embalsada comienza a disminuir. El llenado estuvo bastante estable durante los primeros 10 días del mes. Luego presentó un descenso pronunciado y en la última semana tuvo un ligero incremento provocado por fuertes lluvias en la provincia de Holguín. Precisamente, la provincia de Holguín fue la única donde el llenado creció con 16 millones. En el resto, hubo disminución con los mayores valores en la provincia de Camagüey, Santi Espíritus con el mayor de todos, 37 millones, y Pinar del Río. Ahora se embalsan en el país un total de 7.260 millones de metros cúbicos, que representan el 79% de la capacidad nacional de almacenamiento y casi 1.200 millones por encima del promedio histórico para la fecha. Los territorios que presentan mayor llenado son Pinar del Río, seguido de Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Granma y Santiago de Cuba, todos con más del 85%. Con menos del 50% ocupado, solo se encuentran La Habana y Mayabeque. Respecto a los embalses destinados al abasto de agua a la población, las mejores condiciones, con más del 95% almacenado, las mantienen Pinar del Río, también Cienfuegos y Ciego de Ávila, mientras los menores llenados los presentan Artemisa, La Habana, Mayabeque, junto con Las Tunas y Guantánamo.
aunque en el caso de La Habana es la única que almacena menos de la mitad de su capacidad. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana. Buenas noches. Observen en las imágenes de satélite que desde horas tempranas del día el frente frío se encuentra próximo a la costa norte del occidente de Cuba, incrementando los nublados, y observen cómo se ha incrementado también la actividad de chubascos y lluvias que debe continuar durante esta noche, madrugada y también durante la mañana de mañana. Observen que nuestro país, el resto de nuestro territorio se mantiene bajo la influencia de poca nubosidad, y las altas presiones continentales que le siguen influirán mañana sobre la parte occidental, produciendo un nuevo cambio de tiempo. Observen en las imágenes más ampliadas que ya la nubosidad comienza a afectar a la provincia de Pinar del Río y el resto del territorio occidental y el resto del país. Observen poca nubosidad, cielos parcialmente nublados en horas de la tarde, y para mañana se pronostica un amanecer con cielos mayormente nublados en la parte occidental, con algunos chubascos y lluvias que irán disminuyendo ya desde horas del final de la mañana. En el resto de nuestro país estará parcialmente nublado, soleada la mañana en el oriente del territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, continuarán los nublados en la parte occidental, pero disminuye la lluvia que se irá trasladando hacia la región central del país y estará con sol y algunas nubes en el oriente del territorio. En la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 17 y 20 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras y de la región oriental, y las máximas por la tarde un poco más frescas en el occidente del país, con valores de 23 y hasta 26 grados Celsius, que serán superiores en la región central y oriental, donde pueden llegar en el sur oriental hasta 31 y 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en la región occidental, donde soplarán de región norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá poco oleaje en todos nuestros litorales. Y para los próximos 3 días se pronostica un incremento de la probabilidad de lluvias de jueves para viernes, con la aproximación de un nuevo frente frío con algunos chubascos y lluvias en el occidente y centro del país. Observen las temperaturas en ligero ascenso gradual, aunque las máximas se mantendrán algo frescas y las mínimas, o sea, durante la madrugada será madrugadas frías hacia zonas del interior de la parte occidental y central, algo más cálido en el oriente de nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. 62 años atrás, el pueblo de Camagüey recibió con júbilo a la caravana triunfante de combatientes del ejército rebelde liderada por Fidel Castro. Comenzaba un proceso revolucionario profundamente transformador y humanista. El acontecimiento es recordado hoy en la Plaza de la Libertad agramontina. Este 4 de enero, los camagüeyanos rememoraron el paso de la Caravana de la Libertad por suelo agramontino. El momento en que llegaron los miembros del ejército rebelde, liderados por el comandante Fidel Castro hasta la ciudad de Camagüey, perdura a 62 años del suceso como memoria histórica imborrable en el pueblo. Por ello, en el acto de esta tarde, se destacó la valía de la Revolución cubana, el humanismo que la ha caracterizado y las razones para darle continuidad. En esta Plaza de la Libertad, donde el comandante Fidel Castro le habló al pueblo en los días iniciales de enero de 1959, hoy las nuevas generaciones no solo reafirmaron su compromiso de ser protagonistas en el perfeccionamiento del sistema social cubano, también demostraron desde la cultura la formación que han recibido en tiempos de revolución. Incluso a algunos les fue otorgado el carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. El amor por Cuba distinguió el tributo a la gesta heroica que le regaló a nuestro pueblo soberanía absoluta. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de varios meses de tener la mayor incidencia de casos positivos a la COVID-19, Pinar del Río inicia el curso escolar 2020-2021, a excepción del municipio sandino con transmisión autóctona. Mientras, en la localidad de San Luis, un nuevo centro educacional recibe a estudiantes ávidos de conocimientos. En el Consejo Popular Las Palizadas del municipio pinareño de San Luis se evidencia la grandeza de la educación cubana en medio de limitaciones económicas y una pandemia. Una nueva escuela se inauguró allí este 4 de enero a propósito del inicio del curso escolar 2020-2021 en la provincia. Yo me siento emocionada y estoy contenta por la escuela, está bonita y ahora nosotros la tenemos que cuidar. Y está mucho más buena, más linda.
más amplia, las aulas están más grandes, más espaciosas, todo está bastante bien. Tienen las condiciones que aquella otra no tenía, está bastante bien, quedó linda. Con la presencia de la integrante del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Olga Lidia Tapia Iglesias, y las principales autoridades del territorio, la apertura de la instalación da respuesta a planteamientos recurrentes de los habitantes de esa demarcación, cuyos hijos tenían que trasladarse diariamente a varios kilómetros de la comunidad. Una obra que tiene detalles, una obra que realmente responde a las exigencias de la educación, y como estuvimos conversando con la propia directora y los propios trabajadores, a la luz de todo el proceso de ordenamiento que tiene lugar en el país, hay que lograr también ir mejorando, además del ingreso que van a recibir, la calidad de la educación. Con una matrícula actual de 17 alumnos, la escuela primaria Ignacio Agramonte Heroinás está en condiciones de garantizar una formación de calidad y en iguales condiciones que las instituciones urbanas. Más de 86.000 estudiantes de las diferentes enseñanzas regresaron a las aulas en la mayoría de los municipios vueltabajeros, a excepción de Sandino, que permanece en fase de transmisión autóctona limitada. Va a ser un curso fuerte para la provincia, pero ya todas las adaptaciones curriculares están realizadas, chequeadas por el Ministerio de Educación. El inicio del curso escolar 2020-2021, aplazado por varios meses, vuelve a ser un acontecimiento en la provincia más occidental. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó su confianza de que el trabajo de todos posibilitará revertir la compleja situación epidemiológica por la que atraviesa el país. El mandatario encabezó este lunes, junto al segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, en la que también participaron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y otros integrantes del gobierno. El titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, asistió mediante videoconferencia. 316 nuevos casos positivos reportó Cuba al cierre del domingo, la mayor cifra para un día desde el inicio de la epidemia en el país. Según informó el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, 1.738 pacientes con el SARS-CoV-2 permanecen ingresados en los hospitales de la nación caribeña, también el número más alto desde marzo pasado. Como en semanas anteriores, en los últimos 7 días, una parte considerable de los contagios tiene fuente de infección en el exterior o son contactos de viajeros que regresaron en fecha reciente. Ante el comportamiento de sus respectivos indicadores sanitarios, en la reunión se decidió pasar a la fase 3 de la etapa recuperativa a las provincias de Pinar del Río, Matanzas y Villa Clara y mantener en esa fase a La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. En tanto, Artemisa y Mayabeque pasaron a la fase 1 y se emitió una alerta a Las Tunas y Guantánamo debido al deterioro de su situación epidemiológica. El resto de los territorios continúa en la nueva normalidad. Atendiendo a sus condiciones particulares, diversos municipios del país se encuentran hoy en fases diferentes a las de las provincias a las que pertenecen. El viceprimer ministro doctor Roberto Morales Ojeda consideró imprescindible reforzar las acciones de prevención y control. Hay que también revisar un grupo de cuestiones que están en nuestros planes, la vigilancia clínica y la vigilancia de laboratorio. Ahora que tenemos menos viajeros, que tenemos que dedicar menos números de pruebas a los viajeros, tenemos que incrementar la pesquisa a los grupos vulnerables, a las zonas según la estratificación de riesgo, que incluye centros laborales y centros educacionales que hoy reiniciaron en el nuevo año sus labores docentes. De igual manera hay que intensificar el rigor en lo relacionado a la inspección sanitaria estatal. Y por supuesto, la revisión y el apego riguroso a los protocolos que están establecidos en el control sanitario internacional para los viajeros que se decidió, a partir del número de vuelos que se aprobó, mantener. Yo creo que en relación a eso hay que seguir garantizando el papel desde que llega a nuestro país en el primer punto en el aeropuerto hasta que culmine la vigilancia
con el resultado del PCR al 5º día. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a trabajar con intensidad para sobrepasar la actual situación, focalizada en los casos provenientes del exterior y sus familias y que ha afectado a personas de más edad y con comorbilidades. Consideró que ya se aprecia la disminución de los viajeros internacionales. Pero nosotros tenemos que lograr que la disminución de viajes también nos dé la posibilidad de una respuesta más efectiva para disminuir lo más rápidamente posible la cantidad de activos y los pacientes que tenemos ingresados. Para eso era importante cambiar de fase un grupo de territorios que ahora cumplan con las medidas que llevan esta fase. Hay que seguir trabajando con las demoras en dar a conocer a los viajeros el PCR. Hay viajeros que han llegado, se han ido sin conocer el resultado del segundo PCR. Por lo tanto, hay que ver todavía qué otras cosas se pueden hacer de una manera diferente para buscar resultados más rápidos. Hay que seguir gestionando el asalto. En los últimos días ha existido un mayor número de altas, lo que solo un día ha estado mayor el número de altas que el número de ingresos. Hay que potenciar el trabajo de las unidades de cuidados intensivos, porque ya la presión que tienen es un poquito mayor que la que hemos tenido en otro momento. Nos hemos movido entre los 20 y los 23 casos, entre graves y críticos en la última semana. Y nosotros sabemos que no hay el mismo nivel de trabajo en todas las unidades de cuidados intensivos del país. Y lo que señalaba Morales es que no podemos perder la atención a los más vulnerables. Yo creo que si lo trabajamos bien, como sabemos hacerlo, nosotros en lo que queda de este mes podemos bajar notablemente la cantidad de casos activos y cortar la transmisión esta que hemos tenido, volver a niveles como los que tuvimos en otro momento. El mandatario llamó la atención de que, a pesar del sensible incremento de los contagios en las últimas semanas, la letalidad ha disminuido y Cuba se ubica entre las naciones latinoamericanas y caribeñas con tasas más bajas en ese indicador. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito, el sitio web del Ministerio de Salud Pública informa que a partir de este martes 5 de enero se retomarán las conferencias de prensa con la participación del director nacional de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán García. Será en su horario habitual de las 9 de la mañana con el objetivo de ampliar la información sobre el escenario epidemiológico del país debido a la COVID-19. Y en los últimos días se incrementaron los casos del nuevo coronavirus en la provincia de Granma. Los especialistas mantienen controlada la situación en el territorio, pero se necesita mayor disciplina de la población. Poco más de 150 casos del nuevo coronavirus y 57 focos activos se han reportado hasta la fecha en la provincia de Granma, luego de casi 200 días sin presencia de la enfermedad en el territorio. Todos los municipios de la provincia tienen casos, excepto Yara. Los especialistas aseguran que más de 500 viajeros se mantienen en vigilancia en este momento, pues el 54% de los casos son importados. Tanto extranjeros o aquellos otros viajeros que tienen doble ciudadanía o viajeros nacionales que van de forma transitoria a otro país. Aunque en la provincia se tiene el control de los focos que aparecen, se necesita mantener la vigilancia epidemiológica aún en la nueva normalidad. El llamado es que nosotros tenemos que aprender a convivir con el SARS-CoV-2 y tenemos que aprender a convivir bajo las reglas que nos ha impuesto esta pandemia, a pesar de que sí hemos visto situaciones de indisciplina, de aglomeraciones sociales, la falta del aislamiento físico, que es el que exigimos. Porque la gente no se protege y no se cuida, por la irresponsabilidad de los mismos ciudadanos. Mira ahora mismo aquí las colas estas como están. La gente no se le olvida de que hay que mantener la distancia, ¿ves? Y entonces están, mira, uno arriba del otro ahí, hablando arriba, sin saber que ni el nasabuco protege casi de contagiarse. La responsabilidad individual, el seguimiento de las medidas implementadas son sin dudas las reglas inminentes a seguir para protegernos y proteger a nuestras familias. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El primer concierto del año 2021 en la Sala White de Matanzas, que ofreció la Orquesta Failde, recordó el aniversario del estreno del primer danzón Las Alturas de Simpson.
La cita también festejó un año más de fundada la Botica Francesa en la Atenas de Cuba. Un homenaje al surgimiento del baile nacional resultó el concierto de apertura del año 2021 en las Salas White de Matanzas, ofrecido por la Orquesta Failde. La presentación estuvo dedicada al aniversario 142 del estreno oficial del primer danzón Las Alturas de Simpson por Miguel Failde en este mismo espacio, otrora Liceo Artístico y Literario. Es el cierre de la jornada Miguel Failde, también marca el inicio de un año con muy buenos proyectos que tenemos. Vamos a estar sacando el álbum Joyas Inéditas, dedicado a grabar, a mostrar la obra de Miguel Failde y Aniceto Díaz. Los 139 años de fundada la Botica Francesa en la urbe yumurina también resultaron motivo de festejo, con una exposición que muestra la alianza entre el establecimiento y el músico matancero. Actuación especial y diseños de los Premios Nacionales de Teatro Rubén Darío Salazar y Zenén Calero acompañaron a la agrupación. Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este 12 de enero se estrenará el primer cortometraje realizado por Leandro Tamayo. Se trata del cuento de Ernest Hemingway, Los Asesinos, adaptado para la televisión. La trama se ubica en los finales de la década del 50 del siglo pasado, en plena efervescencia revolucionaria. El elenco lo integran Caleb Casas, Alejandro Cuervo, Daniel Romero, Víctor Cruz, Jorge Enrique Caballero y Rachel Pastor. Saldrá al aire en el espacio del cuento en Cubavisión. El material constituye la ópera prima en ficción del realizador Leandro Tamayo. Y con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches. También para ti, Raulito. Y Casa de las Américas fue una de las instituciones que se mantuvo bien activa durante el año 2020. Varios de sus eventos sesionaron en los meses anteriores a la pandemia. No obstante, la COVID-19 no detuvo el quehacer de uno de los centros culturales más importantes del país. El año comenzó con la edición 61 del Premio Literario Casa de las Américas. Una veintena de jurados provenientes de 10 países juzgaron las obras concursantes y dialogaron con el público en la propia casa. En esta edición, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió a los miembros del jurado. En febrero, durante la 19ª Feria Internacional del Libro, el Fondo Editorial Casa de las Américas inició la celebración por sus 60 años. Durante este mes se desarrolló además el Coloquio Internacional del Programa de Estudios de la Mujer. Del 3 al 6 de marzo sesionó la 17ª edición Premio Musicología Casa de las Américas y el 11º Coloquio Internacional de Musicología. El programa incluyó paneles de debates, conferencias, mesas redondas, conciertos y presentaciones de libros y revistas. Como respuesta al aislamiento provocado por la pandemia, la Biblioteca de la Casa de las Américas, de conjunto con su fondo editorial, puso a disposición de los lectores, a partir de abril, un amplio catálogo de títulos para la lectura digital, entre los que figuraban obras clásicas de la literatura latinoamericana e importantes obras muy recientes. El 14 de mayo, día en el que el gran poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton cumpliría 85 años, la casa convocó a la lectura de poesía en la que participaron poetas cubanos de varias generaciones y que fue transmitida por internet y por la televisión cubana. Para junio se realizó un sencillo acto en cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas y con la participación del ministro de Cultura y los presidentes de la UNIAT y la HS, donde quedó develada la placa que identifica con el nombre de Roberto Fernández Retamar la sede de la Biblioteca de la Casa de las Américas, ubicada en Línea IG. Homenaje permanente de la institución al poeta y ensayista que fuera su presidente por más de 30 años. En junio se inauguró la exposición José Antonio Echeverría, Cuba y la América Latina, y rindió homenaje a Aide Santamaría, fundadora de la institución en el aniversario 40 de su muerte. Para el mes de septiembre, la casa rindió homenaje a Eduardo Galeano, el día en que cumpliría 80 años con el estreno en YouTube del documental que sobre su presencia en la casa realizara la periodista Esther Barroso. Ese mismo mes se dedicaron varias jornadas al centenario del poeta uruguayo Mario Benedetti, figura fundamental de las letras latinoamericanas y fundador del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas.
En el 10º mes del año, la casa realizó el 4º coloquio internacional sobre las culturas originarias, esta vez exclusivamente desde plataformas digitales y con la participación de 27 ponentes de 9 países. También en octubre se desarrolló de manera online el ciclo de pensamiento social caribeño, cultura de resistencia ante la hegemonía estadounidense en el Caribe, tradición y posibilidades emancipatorias. A inicios de noviembre tuvo lugar el taller Casa Tomada, Jóvenes en Resistencia, proyectos, desafíos y apuestas desde la cultura de hoy. Además, se realizó el taller internacional Miradas Nuestras Americanas ante los actuales desafíos de la población latina en Estados Unidos a través de Internet. En diciembre, tal como había sucedido a lo largo del año, se presentaron los números más recientes de las revistas Conjunto, Boletín Música, que arribó a sus 50 años de vida, y Casa de las Américas, que llegó este año a su número 300. Y se celebró un panel con motivo del 110 aniversario del natalicio de José Lezama Lima. El 2020 fue un año de múltiples complejidades para el mundo y para Cuba. En ese periodo, la Casa preparó varias declaraciones a propósito de la COVID-19, de apoyo a las comunidades más vulnerables, incluidos los artistas y escritores, de solidaridad con el movimiento antirracista en los Estados Unidos y por las victorias populares en Bolivia y en Chile. A fines de año, frente a la manipulación mediática que pretende confundir y que sirve a quienes buscan una inadmisible restauración capitalista en Cuba, la institución fundada por Aide Santamaría ratifica su posición en la integración latinoamericana, siempre junto a la patria y la revolución. Claudia Álvarez y Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Diversas dudas e inquietudes a 4 días de iniciado el proceso de ordenamiento monetario en Cuba fueron aclaradas en la mesa redonda de este lunes. Estuvieron presentes los ministros de Transporte, Comercio Interior y la ministra presidente del Banco Central de Cuba. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó los principios que se tuvieron en cuenta para establecer las nuevas tarifas. Entre ellos, la coherencia entre los precios de acuerdo al confort y la calidad del servicio y la importancia de fijar tasas máximas pasajero-kilómetro para evitar distorsiones en los territorios. De manera general, los precios en el transporte crecen entre entre 2 veces y 5 veces aproximadamente todos los servicios. Hay algunos casos que se incrementan un poquito más y son casos que estamos de hecho revisando. Hemos tenido que atender un balance que es delicado, que es lo que puede pagar la población, que no siempre la población puede pagar el costo del transporte, lo que se requiere para que una empresa sea rentable y lo que el presupuesto es capaz de asimilar. Rodríguez Dávila señaló que en las transportaciones locales se han incrementado los gastos 9.85 veces, pero esto no puede trasladarse de manera directa a los precios. Se fijaron tasas de pasajero kilómetro por cada tipo de servicio que se aplicaron para todo el país. Y con esas reglas, los gobiernos, es decir, las empresas provinciales de transporte, que son las que prestan estos servicios, conformaron las tarifas. En cuanto a la transportación urbana de pasajeros, es decir, aquella que se realiza dentro del perímetro de las ciudades o áreas urbanizadas, las tarifas crecieron 5 veces. El ministro de Transporte precisó que el nuevo precio para La Habana es de 2 pesos y 1 para el resto del país. Por otra parte, señaló que las tarifas a aplicar en la transportación en medios de porteadores privados se aprueban por los gobiernos locales y deben crecer en un entorno entre 1.5 y 2 veces con relación a las actuales. Es un proceso complejo y lo estamos haciendo con el oído pegado al piso, para decirlo correctamente, y atendiendo cada una de las preocupaciones. Nuestros sistemas de atención a la población están disponibles. Los teléfonos habituales, nuestra página web, las vías que normalmente se utilizan para atención a la población en el ministerio y en las provincias, en las empresas provinciales de transporte, están disponibles para cualquier atención. También en el espacio televisivo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se refirió a las dudas y preocupaciones relacionadas con la canasta familiar normada. En su intervención realizó un análisis de la venta del pan, el cual adolece de la calidad esperada por la población. Se han realizado más de 231 inspecciones en 15 provincias, se han detectado varias inconformidades, medidas disciplinarias, pero la realidad
es que en varios territorios el nivel de producto que se ha quedado en el establecimiento denota de que la relación calidad-precio no es la que debía existir. De ahí, bueno, la exigencia que está teniendo la industria, que tienen que tener los gobiernos locales, porque esto es un producto que se realiza por las empresas alimentarias locales, y de esa manera obligar a que el vendedor cumpla el gramaje, las normas que están establecidas y todo lo que industrialmente se requiere. Díaz Velázquez aclaró sobre la aceptación de CUC en las cadenas de tiendas. Todos los temas que han salido se están revisando, además con inmediatez, por lo tanto, nada aquí está concluido. Nosotros estamos actualizando a la población por dónde están las cosas, pero todo, los precios en CEDUCEP, dónde se recibe, por qué no se recibe, y lo más importante, no puede quedar un municipio que no tenga una unidad, que no reciba CEDUCEP, porque sería realmente contraproducente con lo que se ha previsto. Además, compareció en la mesa redonda la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González. Más detalles en próximos espacios informativos. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar de hoy lunes. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.